Así es que para comenzar voy a invitar al escenario a Sebastián Perroeta. Él es médico nutriólogo de la Universidad Católica y también es parte del staff de Metabolic. Así que él nos va a hacer una presentación breve para introducir esta mesa de conversación. Bienvenido, Sebastián. ¿Escuchaste aquí? ¿No? Sí. Estoy con está perfecto. Representando a la clínica, estoy representando a la clínica como médico staff. Nuestra fundadora, la doctora María José Scaffi, está hoy orgullosamente con nosotros en Chile Day en Londres, así que les voy a mostrar primero un video cortito que nos dejó grabado ella. Por favor. Hola a todos, soy la doctora María José Scaffi, fundadora y directora médica de Clínica Metabolic y también de la Fundación Obesidad Chile. Es para mí un gusto y un verdadero honor poder acompañarlos, aunque sea a la distancia, en esta versión de Expo Salud para contarles un poco más acerca de Metabolic y sobre lo que estamos haciendo para innovar en el cuidado de nuestros pacientes. Bueno, nuestro nombre contiene una palabra muy poderosa, la palabra meta, que proviene del sánscrito y que significa amor benevolente y compasión. Es el nombre que creamos para expresar la filosofía que nos moviliza como equipo, un compromiso con brindar atención médica de excelencia basada en el cuidado empático, respetuoso y personalizado de cada persona. En Metabolic somos medicina humana porque ponemos en el centro de nuestro quehacer a las personas. Y en base a eso vamos trabajando siempre con una mirada integrativa y compasiva. Ante cada desafío médico, en Metabolic nos planteamos el reto de explorar las disfunciones metabólicas profundas e intervenir de manera efectiva en las causas de base, considerando a la persona como un todo. A través de un abordaje personalizado de la nutrición clínica, la mejor tecnología disponible y profesionales de gran calidad técnica y humana, buscamos restablecer el equilibrio metabólico, promoviendo una salud integral de acuerdo a las necesidades individuales de cada paciente. En Metabolic creemos en la importancia de un enfoque multidisciplinario para abordar las complejidades de la salud en los tiempos actuales. Nos orgullece contar con un increíble equipo, compuesto por 38 profesionales de diversas disciplinas, como nutrición clínica, medicina interna, medicina del deporte, psiquiatría, psicología, cirugía plástica, dermatología, kinesiología y más, quienes trabajan de manera coordinada para desarrollar planes de tratamientos integrales. En la clínica contamos con equipos de análisis metabólico avanzados, evaluando en cada consulta bioimpedancia para composición corporal, ecotomografía clínica complementaria al examen físico completo y diversas herramientas de diagnóstico nutricional, que incluyen análisis del gasto calórico en reposo y en ejercicio, estudio molecular y genético, además de análisis de ventilación y perfusión de esfuerzo. Todo esto permite un estudio acabado y certero para un tratamiento de precisión, ajustado a las necesidades de cada persona. El equipamiento de la clínica y cada detalle de nuestras instalaciones han sido cuidadosamente seleccionados y están certificados para garantizar una experiencia de atención médica superior, sin estigmas, al estar preparados para recibir todos los tipos de corporalidades. A través de la Fundación Obesidad Chile, creada al alero de Metabolic, extendemos nuestro compromiso con la educación y prevención a toda la comunidad. Realizamos investigaciones, organizamos seminarios y promovemos hábitos de vida saludables para combatir la pandemia de obesidad en nuestro país. Por último, les quiero contar que en Metabolic tenemos la convicción de que cada persona debe ser tratada con respeto en su individualidad y considerando sus distintos roles. Nuestro propósito es guiar, orientar, acompañar, pero por sobre todo, empoderar a cada paciente durante este viaje para lograr una salud óptima y duradera, que se traduce en una mayor libertad para elegir la vida que cada quien quiere. Y bueno, esto es Clínica Metabolic, un lugar donde la ciencia se encuentra con el cuidado personalizado y con la empatía
para mejorar el bienestar de las personas. Muchas gracias. Ahora viene una cortita presentación que les voy a mostrar para poder profundizar un poco en el tema de nutrición de precisión. No sé si me pueden poner por favor el PowerPoint. Muchas gracias. Bueno, como les contó la doctora Scaffi, nosotros somos Metabolic y les voy a hablar hoy, como les dije, de medicina de precisión y lo que estamos haciendo allá. Gran parte lo mostramos ahí, pero primero, antes que ir a eso, tengo que contarles que nosotros, con algunas condiciones que tenemos, podemos estar asociados hoy a la EASO, a la Asociación Europea del Estudio de la Obesidad. Y esto es porque tenemos algunas cosas en particular. Nuestros espacios son más grandes para poder tener pacientes de todo tipo de corporalidad. Tenemos accesos, mobiliario, camillas que soportan hasta 300 kilos. Son más anchas que las camillas estándar. Los baños también están acondicionados para ellos. ¿En qué pensamos nosotros cuando pensamos en nutrición? Pensamos muchas veces, la gente en general, en restricción, pensamos en esta simplificación de come menos, muévete más, y la verdad es que no nos parece que sea así. Es mucho más complejo, ¿no? El manejo debe ser integral y la precisión es la clave. Con esta precisión nosotros, se me saltó una, perdón, para el otro lado, perdonen. Este es nuevo para mí. Ahí sí. Perfecto. Con este abordaje integral y de precisión, nosotros lo que tratamos de hacer es lograr un manejo del paciente individualizado, obteniendo mejor adherencia y mejores resultados para la calidad de vida del paciente y también para su salud. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen diferencias individuales, ¿no? Son individuos únicos que ante mismos hábitos, mismas condiciones, por su genética, por su microbiota y por factores que vamos a ver, responden de manera distinta a pautas, a regímenes, a recomendaciones. Por lo tanto, un tipo de intervención para todos no parece ser, por evidencia, la mejor manera para enfrentarlos, y eso es a lo que apuntamos nosotros. Nosotros tenemos 3 niveles de la nutrición de precisión. El primero, que es lo convencional que conocemos. La anamnesis del paciente, la evaluación por el equipo, edad, sexo, y esos parámetros obviamente que son muy importantes. Pero también un siguiente nivel que es lo fenotípico. Las mediciones antropométricas que podamos hacer, que también la mostró la doctora y algo vamos a hablar. Exámenes de laboratorio, testeos, y un tercer nivel que es el genético, que al que estamos apuntando. Para de esa forma poder entregar, después de analizar, después de hacer un trabajo multidisciplinario, poder llegar a recomendaciones precisas, tanto alimentarias como conductuales, como de ejercicio, etc. ¿Cuáles son los factores que van a generar que podamos optimizar este manejo? Son 6, los que nosotros estamos manejando, probablemente haya más. Genética es fundamental. Va a haber una charla, creo, un poco más adelante sobre eso. En Metabolic, ¿con qué contamos hoy? Contamos con test genéticos disponibles. Tenemos test para intolerancia genética digestiva completo, al gluten, a la lactosa, a la fructosa, a la histamina, con los análisis que les muestro ahí abajo, con alteraciones genéticas que muchas veces pueden ayudar mucho a nuestros pacientes que han pasado por muchos médicos, por ejemplo, por una cefalea, en que el problema era una deficiencia de la histamina. Y había pasado por distintos especialistas sin lograr su manejo. Es solo ese un ejemplo. Ritmo circadiano, fundamental. Sabemos la relación del sueño, del descanso y del ritmo circadiano propiamente tal con alteraciones metabólicas, con dificultades para adherencia, con dificultades en dar una intervención que el paciente pueda seguir acorde a las distintas tipos de hábitos y vida y horarios de nuestros pacientes. Por eso es que en Metabolic nos preocupamos de estos puntos. Higiene del sueño. Tenemos equipo de salud mental, tenemos psicóloga experta en
alteraciones del sueño, nuestro equipo de nutrición, tenemos kinesiología, suplementos, como magnesios que pueden haber ahí, que indicamos, y coadyuvantes como estas mantas que tienen evidencia, mantas con peso, que nos ayudan también a que el paciente tenga un mejor dormir. Actividad física es fundamental, lo sabemos. La actividad física va a permitir que estos cambios que nosotros estamos implementando perduren en el tiempo, que el paciente tenga una mejor calidad de vida y que esta masa muscular, que a mi juicio tiene que ser mucho más estudiada aún por los beneficios que tiene, permita que tengan una salud y una vejez más saludable, evitando la sarcopenia. Nosotros tenemos, a la izquierda se ven tenemos un equipo de 5 kinesiólogos que pueden hacer pautas personalizadas de ejercicio para que el paciente lo pueda hacer en su casa, según sus tiempos, en Metabolic, ¿no? Y además tenemos este ergospirómetro que la verdad es que parece ser un nuevo signo vital y nos permite ir optimizando la actividad física de nuestro paciente para poder lograr objetivos más eficientemente. Y muy innovadoramente desarrollamos esta creatina, que es una creatina 100% monohidrata, que es como la evidencia muestra que debe ser tomada para poder indicársela a nuestros pacientes. Metabolómica. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos exámenes de laboratorio que también nosotros hacemos. Contamos con exámenes de laboratorio, como les dije, electrocardiograma, tenemos ecografías también que hacemos nuestros pacientes, eco de abdomen, muy importante para lo que hacemos nosotros, estatosis hepática, fundamental, y poder manejarla dentro de otras muchas cosas que la ecografía puede ver, ecografía de tiroides, ecografía de psoas, para poder ir evaluando adiposidad visceral y su mejoría o sus cambios. Y tenemos este test de omega 3, sabemos la importancia del omega 3, prevención cardiovascular y una serie de patologías más, y podemos ver con la alimentación de nuestros pacientes cómo están logrando y cómo está su nivel de omega 3, si está adecuado, obviamente refuerzo positivo, si está disminuido debemos hacer algunos ajustes. El quinto, el microbioma. Sabemos también que es muy importante, la microbiota de cada individuo va a afectar en su metabolismo y en muchas otras cosas más. Sabemos también que las diferencias entre algunas filas, firmicutes, bacteroidetes y su relación van a hacer que haya más prevalencia de alteraciones metabólicas, exceso de adiposidad, si hay más firmicutes, versus los bacteroidetes, etcétera. No nos vamos a meter mucho más ahí, pero lo que nosotros sí fomentamos es un consumo de alimentos fermentados, fomentamos evitar el consumo de alimentos ultraprocesados y damos recomendaciones personales. Indicamos probióticos con evidencia según distintas patologías o condiciones que el paciente pueda tener y que pueda mejorar este equilibrio de su microbiota. Y por último de estos factores, comportamiento, calidad de vida, factores ambientales. Como les dije, tenemos un equipo de salud mental, tenemos talleres de mindfulness, de mindful eating, sesiones de actividad física, el equipo de nutrición que les conté, y autocuidado, tenemos un par de meses de dermatocosmética. No solo estar sano por dentro, sino también por fuera. Y algo que me hace mucho sentido, la inflamación de bajo grado que se genera, por ejemplo, con un mal dormir y que nos permite tener un metabolismo, unas intervenciones que no generen lo que queremos, muchas veces o sea más lento. Por ejemplo, una rosácea mal controlada también genera una microinflamación. También tenemos que tratarla. Todos estos factores que van a hacer que este manejo de mayor precisión pueda hacer que el paciente tenga una mejor calidad de vida, que tenga una adherencia al tratamiento y a las indicaciones mucho mejor, que podamos optimizar el manejo del tratamiento a esa persona en particular, que podamos además mejorar sus parámetros metabólicos, podamos mejorar su composición corporal, disminuir el exceso de peso y la adiposidad, sobre todo, que es lo que nos importa, y mejorar la calidad de vida, como les dije, de los pacientes. Con estas dos últimas diapositivas estoy terminando. Evidencia, hay mucha, pero lo que yo quería mostrar es esto. Esta es una revisión de estudios controlados, randomizados, en que se vieron beneficios en parámetros muy importantes para la salud. En lo rojo hacia la izquierda fue disminución y hacia la derecha aumento. Bueno, podemos ver que en el control glicémico
glicemia en ayuno, las 2 horas, hemoglobina glicada, etcétera, hubo una mejoría en los estudios de la nutrición de precisión versus los manejos estándar de nutrición. Y de disminución también de presión arterial sistólica, diastólica, mejoría del perfil lipídico, con mejoría, aumento en azul del colesterol HDL, que lo sabemos que eso es algo bueno. Y también parámetros antropométricos, como por ejemplo la circunferencia de cintura. Con esto logramos también un envejecimiento más saludable en toda esfera, pero a nivel cerebral también hay evidencia que todas estas intervenciones que mostramos y factores, lo que van a hacer también a nivel cerebral es que el paciente tenga un envejecimiento cerebral mejor, una mejor cognición y un menor deterioro versus tener estilos de vida como los que mostramos ahí a la izquierda. Entonces, como mensajes claves en nutrición de precisión, tenemos que tener enfoques personalizados, mejorar la adherencia, sabiendo y conociendo los mecanismos de acción que les mostré. ¿Tienen evidencia clínica hoy? Que también se las acabo de mostrar. Obviamente que la investigación es fundamental que se siga desarrollando, que el N de estudio siga creciendo. Y esto genera una consideración holística del paciente en el que podemos mejorar la adherencia y mejorar la calidad de vida y la salud de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, Sebastián. Y también para dar una breve introducción al panel, vamos a invitar a Andrea Chicurén. Ella es bioquímica de la Pontificia Universidad Católica, es máster en nutrición y es cofundadora y CEO de Nutrición Inteligente y de Nico. ¿Micrófono? Ahí está activo. Hola, buenas tardes. Bueno, como lo mencionaba, hoy les voy a hablar de las herramientas que ustedes como profesionales de la salud pueden utilizar justamente para hacer nutrición de precisión, nutrición personalizada en sus pacientes, ¿ya? Nosotros, Nutrición Inteligente comienza el año 2007 como empresa justamente en nutrición personalizada y durante todos estos años hemos atendido más de 100.000 pacientes que se han visto beneficiados con nuestros tratamientos, donde utilizamos los nutrientes en forma específica para tratar distintas patologías o enfermedades. Tenemos un laboratorio, tenemos suplementos y todo eso, y hemos formado muchas nutricionistas en esta idea, en este sueño, que es mejorar la salud, porque no todos somos iguales y efectivamente eso es lo que se está escuchando, de que no a todo el mundo le hace igual los alimentos. Por ejemplo, hay gente que el café les quita el sueño y hay otros que no les quita el sueño, les da energía, ¿cierto? Lo mismo el colesterol, lo mismo y con los huevos, etc. Entonces, hoy en día estamos bombardeados de mucha información y no todos somos iguales, por lo tanto hay muchas aplicaciones y a todos nos quieren dar magnesio, todos tenemos que hacer keto, todos tenemos que ser veganos y no necesariamente es para todos igual. Entonces nuestra propuesta es ayudar a la formación en esta experiencia que hemos tenido durante 18 años en el tratamiento personalizado de los pacientes a través de la nutrición. Básicamente, esto es un poco parecido a lo anterior, ¿cierto? Los 4 pilares, que son la parte de la genética. Nosotros contamos con exámenes genéticos para medir la reacción individual frente a suplementos, a la dieta y al sueño, a los hábitos de vida.
Trabajamos con la microbiota. La verdad es que nuestro fuerte es la microbiota no bacteriana. Nosotros trabajamos principalmente con las levaduras del sistema digestivo y tenemos exámenes que son únicos, a los cuales pueden ustedes hacer uso. Obviamente hay que hacer una nutrición enfocada al paciente de acuerdo a su historia clínica y obviamente los alimentos cómo combinan con cada persona. Nuestro concepto es que los alimentos tienen que ser como la medicina, entonces uno tiene una dosis exacta y no necesariamente a todos les hace bien la misma medicina, ¿cierto? Entonces, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Justamente la idea es que ustedes puedan aprovechar todos esos conocimientos y puedan utilizar y aprovechar estas herramientas que básicamente ya son 4. Examen FIT, que es un examen que mide inflamación frente a cada uno de los alimentos. Este examen mide una reacción de anticuerpos IgG asociado a una reacción inflamatoria, donde se pueden evaluar hasta 176 parámetros, ¿ya? Desde alimentos en forma específica como aditivos. Este es un examen único con una patente. El examen proviene de Estados Unidos, pero nosotros lo tenemos a disposición acá en Chile para que ustedes lo puedan usar. Este examen es un examen que mide cándida, es algo bastante controvertido en la industria médica, en la salud médica, pero yo les aseguro que se van a acordar de esta charla en poco tiempo más. Pero las levaduras es algo que no ha sido muy estudiado, sin embargo la candidiasis, una persona que tiene candidiasis, por más intentos que haga de cambiar su salud, si no soluciona este problema, siempre va a estar a media máquina. Esa es la verdad. Hay otro examen que mide una condición genética, que es una mutación que tiene el 20% de las personas, y las personas que tienen esta mutación son muy propensas a enfermedades inmunológicas y metabólicas. Son los que ustedes conocen como los pacientes difíciles, esos pacientes que uno prueba de todo y no les resulta, y son un 20%, así que ustedes ya pueden hacer sus cálculos. Y el examen genético que yo les contaba, que son varios exámenes, cada uno mide intolerancias, otro mide suplementos y eso. Pero como les digo, lo más importante es que se queden con la idea de que es una invitación a que se puedan aprovechar de estos conocimientos para sus pacientes, porque la verdad es que todos sabemos que está un poquito la embarrada, ¿cierto? Y estamos todos con sobrepeso, pero sobre todo todas las enfermedades inmunológicas están aumentando, todas las enfermedades crónicas están desbordando la salud y no va a haber ni fármaco ni cirugía que aguante este peso sobre la salud de Chile. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias a nuestros dos expositores por haber hecho la introducción a este interesantísimo tema. Así que, lamentablemente se sentó, pero ya los voy a invitar a pararse nuevamente para poder integrar este panel. Voy a invitar entonces a Sebastián Berroeta, la doctora Andrea Chicurel y también a Rinat Ratnet. Ella es nutricionista, es magíster en nutrición clínica del INTA, de la Universidad de Chile, es directora y profesora asociada de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo y nutricionista de la Unidad de Nutrición y Diabetes de la Clínica Alemana. Y también vamos a invitar a Nico De Carli. Nico es gastrónomo, es cocinero certificado en nutrición holística y es fundador también de Simple y Vivo. Así que con ellos vamos a conversar. Por ahí, cierto, yo no soy la voz autorizada para hablar un poco de nutrición, pero puedo recibir ciertos los consejos. Así que vamos a conversar sobre nutrición, alimentación personalizada y salud y prevención. Bienvenidas. Bueno, interesantísimo, ¿cierto? Toda la batería de exámenes, de tecnología, ¿cierto? Que está disponible para poder
realmente hacer una medicina de precisión, porque bien lo decían nuestros panelistas, ¿cierto? Probablemente podemos buscar incansablemente el origen de una patología, pero no estamos dando, estamos tratando síntomas, pero no estamos dando con el origen de la patología. Así que todo lo que ustedes han mostrado realmente es interesante y abre, ¿cierto?, las posibilidades para nuestros pacientes. Pero ya que estamos en la vanguardia, ¿qué nos faltaría? ¿Qué avance tecnológico nos faltaría, creen ustedes, a nivel de desarrollo para poder lograr que estos planes de alimentación personalizada puedan llegar también, no solamente, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, sino que también sean extensivos a los pacientes de todo el país? Doctor Borretto. Buena pregunta. Sí. Muy buena pregunta. En cuanto a avances tecnológicos, creo que una parte de la pregunta es cómo poder implementarlo acá, y la otra, que fue la primera parte, es cómo, qué más viene. Y lo que habló es fundamental de la genética, y mucho en eso de la microbiota también, y poder tener más de estos exámenes a disposición. Ideal. Ahora, hay más avances tecnológicos también que nos encantaría poder también desarrollar acá. Hay biomarcadores de consumo de ciertos alimentos para ver adherencia, para ver cierta más intolerancia. Hay aplicaciones hoy con todos los dispositivos que tenemos tecnológicos que nos permiten poder que el paciente vaya viendo cómo va alimentándose, que podamos ir a hacer seguimiento. Existe una serie de tecnologías nuevas, dispositivos, sensores que van a ir ayudando no solo a nuestros pacientes que padecen de patologías como la diabetes, sino que para otros tipos de patología y recuperar el metabolismo también. Ahora, ¿cómo implementarlo? Que no sé si es una pregunta que viene después acá, no sé si me voy a adelantar. Y poder llegar a más personas, yo creo que tiene que ver también mucho con educación, con atención primaria, tiene que ver con tal vez educación de edades más tempranas, en el colegio, luego que nuestros equipos de salud puedan tener un equipo de nutrición que esté capacitado no solo, decir algo a lo mejor, no sé si es políticamente correcto o no, pero que no solo se fijen en peso, talla y IMC. O sea, eso sabemos que está obsoleto. Para individualizar a un paciente, obviamente poblacionalmente hay que utilizarlo. Creo que va por ahí la cosa, y son intervenciones que no son tan costosas ni complejas, creo, antes de pensar en que alguna tecnología muy avanzada pueda ayudarnos a, por ejemplo, la salud pública y mejorar la salud de nuestros pacientes en Chile. Bien, muchísimas gracias. Andrea. Yo creo que hoy en día el mayor problema no es tanto tecnológico, sino más bien de la nutrición. Yo creo que ahí puede hablar un poco más Rinat. A mí me ha tocado formar a las nutricionistas, y bueno, ha cambiado mucho en todos estos años. Hace ya más de 20 años que me dedico a la nutrición. Pero yo creo que hay dos factores que son clave. Uno es la formación de las profesionales, que lamentablemente no da el tiempo, porque la nutrición es muy compleja, son demasiados factores que influyen en una persona desde el punto de vista de la nutrición, y por ende no alcanza a darse en el pregrado. Entonces creo yo que desde ese punto de vista quizás podría ir evolucionando hacia justamente una nutricionista especializada en las distintas áreas, ¿cierto? Porque, como conté, no todos somos iguales. Pero sobre todo que haya un respaldo desde el Ministerio de Salud, y porque hoy en día la nutricionista no tiene ese respaldo en la escala médica hospitalaria, porque si tiene que derivar un paciente, o sea, los médicos no derivan a los pacientes a la nutricionista habitualmente. Entonces eso es lo que vemos permanentemente, pacientes que son diagnosticados con enfermedades que son directamente relacionadas con la nutrición, como la diabetes o la celiaquía, enfermedad inflamatoria, etcétera, digestivo, y no los derivan nunca a la nutrición. Entonces yo creo que falta más educación en esa área. Y en todo caso, desde el punto de vista tecnológico, todos nuestros exámenes y todas nuestras herramientas están enfocados a que sean
se puedan aplicar a distancia. Entonces eso también es algo que la idea nuestra es facilitar el trabajo de la nutricionista, que ya tiene demasiado trabajo en sí, entre educación y todo. Sí. Y prevención. Muchísimas gracias. Rinat. Bueno, me encanta escuchar aquí a los compañeros del panel. La verdad que hay varios temas que nosotros tenemos que abordar que van más allá de la tecnología. Uno es el acceso. ¿Cuánto cuestan estas tecnologías? ¿Cuántas personas realmente están pudiendo acceder? Los costos son bastante elevados, entonces básicamente, ¿cuántas personas pueden acceder a la tecnología? Y si yo accediera a la tecnología, ¿cuántas de nuestra población pueden acceder a alimentos saludables? Nosotros tenemos una ciudad donde nosotros podemos mapear lugares donde los llamamos pantanos alimentarios. Son lugares donde hay una altísima oferta de alimentos poco saludables, donde no hay oferta de alimentos saludables. Por lo tanto, yo llego a mi hogar, vivo cerca de un pantano alimentario y ¿qué voy a comprar? El alimento que tengo disponible. La tecnología me va a dar todas las recomendaciones, el mejor nutricionista me va a atender y me va a dar las mejores recomendaciones, pero yo no voy a tener acceso a los alimentos que requiero. Tenemos los oasis alimentarios también, que son espacios donde existe una gran oferta de alimentos saludables y ojalá todos viviéramos allí. De manera de que, además de la tecnología, tenemos que trabajar con accesos, con políticas públicas claras. El tema de las nutricionistas va porque no hay bono para nutricionistas. Por lo tanto, en el momento en que realmente se genere un espacio donde yo voy al nutricionista y puedo comprar un bono, hoy día mi consulta sale más cara que la del neurólogo, porque yo atiendo en la clínica y el paciente tiene que pagar el valor completo de mi consulta. Y va al neurólogo y paga un 10% de lo que paga por la consulta del nutricionista. Por lo tanto, tenemos que abogar por políticas públicas claras, concretas, que realmente favorezcan el acceso a alimentos, a la consulta nutricional, donde los nutricionistas estén ubicados en las escuelas, porque darle más trabajo al profesor es muy complejo, pedirle que eduque en alimentación y nutrición a los niños es sumamente complejo. En los proyectos que nosotros hemos implementado en las distintas escuelas, mientras la nutricionista está en la escuela, mejoran los indicadores de exceso de peso, la malnutrición por exceso, salimos de la escuela, volvemos un año después a verificar y todo se ha perdido. Por lo tanto, políticas públicas claras donde el nutricionista ocupe un rol mucho más emblemático en los temas de nutrición, pastelera tus pasteles. Y por otro lado, más investigación. Yo creo que es muy bonito todo lo que se presenta, pero falta investigación, faltan investigadores claros que se dediquen a ver las diferencias entre la alimentación personalizada con tantos exámenes y de tan alto costo versus la consulta habitual que nosotros podemos entregar con exámenes mucho más tradicionales, más accesibles y que están disponibles en los centros de atención primaria. Bien, para resumir gracias. Entonces, investigación, acceso, políticas públicas. Bien. Nico, y desde tu experiencia, ya resumiendo o rescatando, por ejemplo, el hecho que ya hayamos logrado dar con el diagnóstico, elaborar una dieta personalizada, pero ¿qué tan costoso o qué tan, por ponerlo en términos prácticos, qué tan rico es comer saludable? Yo creo que acá un tema muy relevante es la educación, como los compañeros acá comentaron, desde la formación. Creo que en el colegio sería fundamental tener una asignatura en donde podamos aprender a identificar, a utilizar los alimentos. De hecho, hay hasta experimentos en donde a los niños les muestran alimentos, no saben identificarlos, pero les muestran marcas globales del mundo, las reconocen todas, pero no reconocen nuestro combustible básico diario, en donde es clave poder aprender a manejar, a manipular, a identificar los alimentos, porque podemos tener toda la tecnología del mundo, pero el cambio comienza desde la casa, desde los hábitos diarios. Entonces, creo que ahí es el punto de inicio clave, la educación, la formación, y poder presentar esto de la forma más atractiva, rica posible a través de la cocina. Y bueno, creo que es inevitable también en los avances de la inteligencia artificial, cómo esto podemos ir nutriendo estas tecnologías para acercarnos a otros puntos de vista en donde podamos enfocarnos incluso a esto de la bioindividualidad, a la alimentación personalizada. Como comentaron en las presentaciones anteriores, una fórmula no va a servir, no necesariamente va a servir para uno o para el otro, como que cada persona está en distintos procesos de salud distintos, hay muchos factores influyendo, entonces
la bioindividualidad, este concepto que a mí me encanta porque se estudia caso a caso para así ver qué es lo que funciona en cada individuo. Pero nada de esto sirve si no tenemos la educación, el hábito, la disciplina de cuidar nuestra alimentación. Creo que la formación es lo primero. Bien. No es el mío. Oye, Rinat, quisiera conversar contigo y después con el panel, pero partir con Rinat. ¿Cómo pueden los profesionales de salud integrar esta alimentación personalizada, pero en el enfoque preventivo? Bueno, creo que efectivamente, como dijo mi compañera, falta más formación desde el pregrado. Creo que este tema de la alimentación personalizada me encantaría incorporarlo en la carrera que dirijo, así que te voy a invitar para que podamos hacer algo con nuestros estudiantes. Nosotros trabajamos fuertemente con los estudiantes en esto, pero tiene que ver con varios elementos. Uno es que la nutrición a veces llega tarde, llega cuando ya la requiero para un tratamiento. Por lo tanto, cuando ya la requiero para un tratamiento, ya nosotros tenemos que intervenir directamente en la patología que se nos presenta. En prevención tenemos un área bien interesante que es el fomento de estilos de vida saludable, en el cual va a ser importante la comunicación y la educación a la población general, donde haya una concientización mucho más profunda del impacto que tiene la selección de los alimentos que nosotros hacemos para nuestra salud. Y vemos cómo la nutrigenética nos muestra que los alimentos que nosotros ingerimos modulan los genes que finalmente se van a expresar. Por lo tanto, si tenemos esa conciencia desde edades tempranas, si fomentamos, por ejemplo, la lactancia materna, vamos a lograr una población que desde el entorno de su embarazo ya venga con una mejor predisposición a no tener enfermedades crónicas. Y eso tiene que ver con el tiempo que podamos dedicarle de manera individual en las consultas a la educación, el fomento de estilos de vida saludable y todas las campañas que podamos hacer para promoverlas. El Elige Vivir Sano y otras campañas que se han realizado a nivel nacional lamentablemente no han tenido un impacto tan potente. Hay otros temas que han impactado más, como por ejemplo la ley de etiquetado de alimentos, donde vemos estos sellos negros y es muy claro para la población cómo deben elegir los alimentos. Yo no sé, hay pocos estudios que muestran el impacto que ha tenido la selección de alimentos en la población, pero al menos las personas de manera muy simple pueden tomar decisiones más informadas. Y ahora se requiere modificar las políticas públicas actuales en torno a los alimentos. En cuanto a su etiquetado, yo siempre he pensado en una etiqueta verde, por ejemplo, alto en fibra o alto en ácidos grasos saludables, de manera que la población también tenga algunas señales simples para elegir alimentos y obviamente revisando los costos y el acceso a estos alimentos, como señalaba antes. A veces uno va a ciertos supermercados o algunos espacios de venta de alimentos en sectores de menores recursos y la oferta de alimentos es mucho menor que en otros sectores de mayores ingresos. Entonces, ¿cómo hacer que la oferta de alimentos más saludables sea más justa y más equitativa, que llegue más a la población? ¿Y cómo señalizar cuáles serían los alimentos entonces de preferencia? Y ahora tenemos que cambiar las políticas, la mirada, las educaciones. La gente sabe lo que tiene que comer. Si yo no creo que la gente no sepa, yo creo que todos saben. El problema tiene que ver con que el alimento va mucho más allá de ser solamente algo que nos nutre desde lo biológico, también nos nutre desde lo cultural, desde lo familiar. Hay un partido de fútbol que hacemos todos, vamos, comemos, estoy triste y como, estoy contento y como, me pidieron matrimonio y como, se murió un familiar y como, y la verdad es que el alimento al final no es solamente lo que nos da nutrientes. Nos da un entorno cálido, nos da una memoria cultural, nos da un acceso a emociones, porque yo pienso en la cazuela de ave que hacía mi papá y yo me emociono, porque eso es el alimento. Entonces, cuando entendemos que el alimento va mucho más allá de una dieta para adelgazar o la prevención de enfermedades y me doy cuenta que tiene un contexto alrededor, puedo empezar a cambiar algunos paradigmas y algunos mensajes que estamos dando, que yo creo que está equivocado. Y coincido contigo. El tema del peso, del índice de masa corporal, hay que sacarlo un poco, porque yo creo que nos ha hecho más daño que bien. Hay personas de cuerpo grande que tienen indicadores de salud óptimos y estamos luchando contra algo que es un cuerpo grande con parámetros saludables. 30% de las personas con cuerpos grandes están sanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a cambiar paradigmas, empezar a dar otros mensajes distintos. Me acuerdo yo misma, una campaña, la lucha contra la obesidad.
El niño que tenía exceso de peso en el colegio decía, quieren luchar contra mí. Entonces la carga emocional también que estamos generando y el estigma social que estamos generando con el peso alto también es un lenguaje que tenemos que ir cambiando. ¿Cuál es el mensaje? El estigma genera más ganancia de peso. Cuando yo estoy sufriendo y me siento señalizado y siento que están luchando contra mí, genero una carga emocional tan grande que al final me lo como todo. Por lo tanto, en el panel anterior que estaban hablando de salud mental, si me preguntas qué tecnología falta más salud mental en el acompañamiento de la selección de alimentos, en el acompañamiento de definir cómo tenemos que seleccionarlos y no dejar de lado lo que significa el comer, que va mucho más allá de nutrir el cuerpo con carbohidratos y proteínas. Muchas gracias. ¿Andrea? Sí, enfocado un poquito en lo que es la prevención, yo soy, debe ser por los años, estoy un poquito más enfocada en volver a los 80. ¿Por qué? Porque cuando uno veía en los años 80 nuestros parámetros eran mucho mejores sin tanta sofisticación. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos todas estas herramientas que en el fondo han sido herramientas que yo he buscado para poder confirmar, soy bioquímica, si uno busca la ciencia que te confirme lo que estás viendo, pero si bien es cierto, están todas estas tecnologías y estas herramientas y la industria de alimentos ha cambiado muchísimo, en ese sentido es muy permeable a esta información y a lo que el público está buscando. Creo que se puede ir a hacer grandes soluciones con cosas simples, pero para eso, volvemos al tema, hay que educar. Nuestra base de los tratamientos es dieta antiinflamatoria, considerando la inflamación como el proceso por el cual se generan el 80% de las enfermedades. Entonces, si las personas toman conciencia de que su problema de salud, de que se levanta sin energía, que tiene problemas para dormir, que le duele la cabeza, que tiene problemas en la piel, puede tener relación con la alimentación, yo estoy convencida, porque lo he vivido en todos estos años, las personas están mucho más dispuestas a hacer los cambios. Entonces, ahí ojalá lo ideal sería volver a lo que hablamos de que tengan más respaldo en el sentido del bono. Efectivamente, la nutricionista tiene que pasar al menos 1 hora con un paciente para educarlo y obviamente no puede cobrar el valor de esa hora muchas veces. Entonces hay que hacer políticas que vayan un poquito más allá para que haya esa conciencia y las personas estén mucho más dispuestas, apartando esto de peso, solamente peso. Bien, muchas gracias. Nico, y te quiero, dentro de la misma pregunta, pero algo más dirigido a tu experiencia. ¿Crees tú que la nutrición holística sea como un camino también para poder mejorar la promoción del estilo de vida saludable y de la adopción de nutrición sana en la población? Claro. La nutrición holística no solo abarca temas de alimentación, de ingredientes, de la comida, sino también lo que comentaban en la primera presentación del ciclo circadiano, el deporte, el movimiento, el tema social, todo es nutrición. Hoy en día en las redes sociales uno entra y ¿qué es lo que primero ve? El feed. Feed viene de nutrir, desde ahí también nos estamos nutriendo, entonces todo lo que estamos viviendo en el día a día pasa a ser parte de esa nutrición holística. Ahora enfocándonos más en el tema alimentación, claramente sería un gran avance poder volver a lo que aquí nuestra compañera recién comentaba, de volver a estos años 80 en donde los ultraprocesados eran mucho menor, o sea, todos los ultraprocesados de hoy en día, 50, 100 años atrás, no existían. Nuestra alimentación original como especie se basaría principalmente proteína animal, frutas, vegetales y una selección muy moderada de frutos secos, granos y cereales. Pero hoy en día vamos a la despensa y tenemos 1 kilo de esto, 1 kilo de lo otro, cuando en realidad naturalmente no tendríamos acceso a 1 kilo de almendras, por muy saludable que sean. Pero tener 1 kilo de almendras y comer un puñado no es lo natural tampoco. Entonces,
Todo va también en las dosis y eso también va en la educación. Y volvemos nuevamente a la formación, a la educación, a los hábitos, a la disciplina. Y ahí es clave nuevamente volver al tema del colegio, porque ya sabemos que hoy en día Chile, los niños, estamos ahí en el top ranking en temas de obesidad, de diabetes, y no hay muchas políticas al respecto. La nutrición holística sería volver a todo esto que nos nutre más allá de la alimentación. Y eso también tiene una repercusión en nuestra salud, porque puedes estar comiendo muy saludable, pero si te estás acostando de madrugada todas las noches, el ciclo circadiano va a hacer lo suyo y va a desordenar todo lo demás. Sí, sin duda. Y cuando conversábamos, Sebastián, sobre el papel que juega la genética y el microbioma en la personalización de la dieta. Estas herramientas, ¿la recomendación es usarlas para tratar una enfermedad o podríamos usarlas antes para prevenir enfermedades? Sí, ahí sí. También es una muy buena pregunta, también está bien relacionada con la pregunta anterior. Y claro, existen un sinfín de herramientas que uno podría utilizar, pero aterrizándolo también, obviamente, a la realidad que tenemos. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho todos acá, y hay cosas que, y volviendo, aunque sea repetitivo, a la educación de los profesionales, de los niños, a que pueda tener más tiempo la nutricionista, a que el médico que evalúe, más que ver, que sepa que hay más factores y no solo sea algo pesocéntrico, que sea algo por IMC, que se sigue utilizando y es la forma en que se está haciendo. Y los recursos, yo pienso que en CESFAM hay las horas, el personal, pero se debiera a lo mejor o capacitar o darle la importancia. En el programa cardiovascular sí se derivan yo estuve en el sistema público y sí hay derivación. Lo que pasa es que hay que mejorar. Voy a decir algo a lo mejor también de nuevo, pero hay también un estigma cuando el médico manda a la nutricionista y deriva del paciente. No, porque tuve una mala experiencia, porque no hay especialización. Como dijeron, pastelero a tus pasteles, ¿no? Hay políticas que se pueden hacer antes que hacer las cosas. Nosotros tratamos de hacer algo de precisión y llegar a lo más, y hay mucho más que podemos hacer también. Por la presentación que vi, espectacular. Pero hay cosas antes, determinar los factores, hacer una buena anamnesis, ver si el paciente es un comedor emocional, ver si es fundamental. Si ese paciente tiene un IMC normal, puede estar perfectamente sano, pero tengo que buscar otras herramientas para poder determinar si es riesgosa, y ahí vuelvo a la prevención, su adiposidad visceral, si sus parámetros de laboratorio, que es simple y no es de hacer y se hace, están mostrando algún riesgo. Nuestros pacientes que tienen factores de riesgo asociados con un exceso de adiposidad generan más patologías crónicas no transmisibles, tienen más hipertensión, tienen más diabetes, tienen hígado graso que los va a llevar a la inflamación, a la fibrosis y ser primera causa de trasplante. Entonces, el costo para ellos, el costo para el sistema, si uno hiciera prevención antes y determinara en un primer minuto cuáles son los factores, se podría abordar muchísimo, muchísimo mejor. Al final, estos pacientes, ¿de qué se enferman? Y de qué, simplificándolo mucho, de patología cardiovascular, ¿no? Que es lo que tenemos que ir a prevenir, pero determinar quién es el que lo necesita, quién es el que no. ¿Quién necesita un fármaco? Que están a veces muy demonizados y existen fármacos con evidencia, no para todos, para algunos pacientes que sí se van a beneficiar, ¿no? Con evidencia de beneficio cardiovascular, con evidencia de hígado graso, etc. Hay cosas simples también, que me quedó de la pregunta anterior, que uno podría hacer. Otros países tienen, por ejemplo, que no lo hablamos, nadie de nosotros, me llamó la atención y lo quería hablar antes, de la, ya no vitamina D, hormona D, ¿no? De la hormona D, con la importancia que tiene, no solo como pensábamos en los 90 en metabolismo óseo y muscular, mucho más allá. Patologías crónicas, enfermedad inflamatoria intestinal, hasta cánceres relacionados, y que algo que en otros países se conoce hace mucho y se han fortificado los alimentos. Hay una ley
Ahora Hay una ley, exacto. Las lácteos, inclusive las Sí. bebidas vegetales van a ser fortificadas con vitamina D. Sí, eso es Por muy, eso esas muy, muy políticas bueno. públicas concretas nos ayudan un montón. Ese es espectacular. Lo malo de eso es que entiendo que eso iba a estar, para este año se iba a hacer, pero se pidieron 2 años más para poder desarrollarlo. Pero se viene. ¿Perdón? Se viene. Se vienen 2 años más. Y es fundamental porque ahí también, y hago el mea culpa, en la parte médica de desconocimiento de la importancia que algo tan sencillo como suplementar a los pacientes va a tener. Y veo colegas que llegan los pacientes a mi consulta que usaron 1 mes de vitamina D, luego están los valores por el suelo y nunca hicieron mantención, porque hoy lo único que podemos hacer es suplementar. ¿Dónde estamos? Hay estudios que muestran un déficit en la población de Santiago del más del 80-90%. Es una locura, Sí. con algo que es simple. A mí me hubiera encantado que hubiera pasado antes, sé que va a pasar, y lo espero con mucha emoción. Yo puedo hacer una acotación. Sí, adelante, por la favor. verdad es que esto de la vitamina D ha sido un golpe bajo para todos los que trabajamos en nutrición, porque la vitamina D la desarrollan, la producen los animales, ya justamente igual que nosotros, el colesterol modificado por la acción del sol, se produce vitamina D, por lo tanto en todos los productos de origen animal son altos en vitamina D, y durante 30 años hemos repetido hasta el cansancio no comer grasas saturadas, no comer huevos, porque tenían mucha grasa saturada. Entonces es un golpe bajo porque nos viene de vuelta esto de, chuta, estamos embarrándola, porque claro, tenemos poco tiempo, muchas personas trabajamos todo el día sin sol, y más en el invierno y más el lugar geográfico que estamos, hay deficiencia efectivamente, pero ahí volvemos quizás faltan más estudios del impacto global, porque también el exceso de vitamina D puede ser un tremendo problema por la sobrecalcificación de arterias y riñón. Entonces, a mí también me preocupa esto de los excesos de proteínas. Hoy en día han salido muchos productos altos en proteína, y la proteína es inflamatoria. La proteína también eleva la insulina. Entonces, tenemos como estos conceptos tan simplistas de que el diabético tiene que dejar de comer azúcar. Sin embargo, ningún diabético ha dejado de ser diabético por dejar de comer azúcar. Entonces, lo mismo la sal y la hipertensión. O sea, es como muy simplista cuando en realidad es más holístico, es mucho más completo. Y eso es lo que falta. El hueso no es solo calcio, y así, o sea, es un sinfín de cosas. Por eso digo que la nutrición para mí es 10 veces más difícil que incluso la medicina interna, quizá, porque es demasiadas variables, aparte de lo cultural y lo personal, de la satisfacción personal. Entonces, es una tremenda tarea, y hay que darle más énfasis a la población. Ese es como mi aporte. Bien. Perdón, Muchas gracias. y última cosita, perdón. Y sobre todo, que los costos que tienen alimentarse mal son altísimos, porque como mencionaba, todas las enfermedades que tienen origen inmunológico son enfermedades que tienen costos personales y económicos elevadísimos, ¿ya? Y todas estas enfermedades en gran parte se originan por la salud digestiva, la microbiota, la genética, todo eso. Entonces no vamos a ser capaces de abordar toda esa carga que se nos viene, y estamos avanzando muy rápido en estas enfermedades. Entonces no es solamente la diabetes y las cosas cardiovasculares que las que hemos visto antes, sino todas estas otras enfermedades que son bastante complejas. Y los costos, tengo una persona acá presente que puede dar fe, fue paciente nuestra y era una persona que prácticamente vivía hospitalizada, vivía en urgencia, y además del costo en medicamentos mensual, eran cerca de $500,000 de pesos de aquellos años, y cambiando su alimentación hoy en día no necesita ninguna de esas cosas. Entonces ese es el trabajo. Los vamos a dejar sin trabajo a los que están en el área hospitalaria quizás, pero ojalá. Yo creo que el médico del futuro tiene que preocuparse de que su paciente no se enferme y no de tratar de mejorar solo una enfermedad. Bien, muchas gracias. Oye, Rinat, y bueno, para Rinat y para todo el panel, siguiendo el ejemplo anterior, ¿ya? Ustedes tienen a la ministra de Salud hoy día a su lado, ¿cierto?, en una conversación
muy amena y tienen la oportunidad de sugerirle una política pública para implementar de aquí al mediano y corto plazo, al corto y mediano plazo. ¿Cuál política le sugerirías? Hoy me la pusiste difícil y de primera, así que tengo que pensar más rápido que el resto. Bueno, lo mencioné anteriormente, yo creo que hay una política importante que tiene que ver con el acceso. Yo creo que necesitamos más accesos, más ferias libres, más acceso a alimentos saludables en todas las comunas de nuestro país. Necesitamos que las personas puedan acceder, lo puedan pagar y lo puedan llevar a su mesa y a su casa. Yo creo que si tuviera que elegir una política pública tendría que ver con el acceso a las personas de todos los niveles socioeconómicos. Y si pudiera elegir otra, así el sueño, probablemente todas estas maravillas que hay, medicamentos nuevos que han salido con mucha evidencia científica, lo que significa la nutrición personalizada, ojalá pueda llegar también a todas las personas. Se pueda masificar, se pueda entrenar al personal, porque muchas veces los profesionales de la salud no tenemos los conocimientos suficientes para poder aplicar todas estas innovaciones tecnológicas que han ido surgiendo, de manera que ojalá mucha educación y capacitación a los profesionales de la salud y a la población general. Eso sería. Gracias. Nico, ¿tienes a la ministra ahí? Una de las primeras recomendaciones, claramente lo que he estado repitiendo en mis respuestas, es incluir la asignatura de alimentación, cocina en los colegios, para así los niños puedan aprender a identificar y a cocinar al menos lo básico y no llegue la adolescencia y todavía no saben cocinar su propio almuerzo. Segundo, también otra iniciativa sería, quizás no muy políticamente correcto, pero a veces me sorprende que marcas de comida chatarra auspicien eventos deportivos importantes. Es como, no hace sentido. Y lo otro, quizás también aplicar algún tipo de impuesto a los ultraprocesados, así como se aplica al cigarro, para así... Si ya por la educación no va la vía, quizás al menos poner una barrera de entrada hacia los ultraprocesados, a la comida chatarra. Creo que ahí está la clave de todo. La comida chatarra, los ultraprocesados, no es parte de la alimentación original del humano. Entonces, ¿por qué tiene que estar en nuestras despensas? En realidad solo está ahí entregándonos saciedad, placer, pero a la larga termina siendo enfermedad. Bien, muchas gracias. ¿Andrea? Yo creo que ya lo hemos mencionado. Lo más importante es el acceso a la nutricionista. La nutricionista es una persona que ha estudiado durante 5 años de la alimentación y es, para mi gusto, es la única persona capacitada en dar una recomendación de alimentación. Entonces, debería ser obligatorio y ojalá que partiera en el colegio. Eso. Como una evaluación para todos en los colegios. Muchísimas gracias. Finalmente, Sebastián. Sí, estaba pensando, mientras qué decir, de tanto que hay, voy a decir otra cosa, pero yo sin nutricionista no puedo trabajar. No funciona. Muy bien. No funciona la cosa y tenemos aquí a una de las nutricionistas, Ángeles, gracias por estar acá, y sin ellas no somos nada. Así es. Ay, me encantó eso. Ellas son... Me encantó escucharlo. Ellas son las que están, que estudiaron para poder hacer las recomendaciones, no nosotros. Tienen la paciencia. Y tienen la paciencia. Ellos, tenemos aquí a Pablo Castro que nos acompaña. También. Ellos y ellas Sí. tienen... Pablo también es nutricionista. Todos los nutricionistas son fundamentales para nosotros. Ahora, si yo tuviera a la ministra al lado, dentro de tantas cosas que diría mucho de lo que hablamos, ojalá los 4 pudiéramos hablar con ella, es prevención. Muchas veces, y uno cuando le ha tocado estar ahí también, es prevención secundaria. Tiene que ser prevención primaria. Tiene que ir a la gente no cuando ya están con patologías, no cuando ya se pueden hacer cosas aún, pero tiene que venir mucho antes. Y ahí está lo que dijeron de educación, de nutricionistas, de tiempo, etcétera. Accesos a cosas que ya existen. Campaña. Fármacos que se usan muchas veces a nivel de CEFAM, que tienen evidencia de ser hasta nocivos, por ejemplo, en los pacientes, hablando de secundario con diabetes ya mellitus tipo 2, que generan exceso de peso, que generan más progresión de la patología. Hoy día, habiendo una cantidad muy importante de fármacos,
que tienen evidencia o que por último tienen evidencia de no ser nocivos para controlar a estos pacientes y bajar riesgo. Y insisto, a mí el tema del riesgo cardiovascular me interesa muchísimo, aparte de todo el resto. Se pueden hacer muchas cosas hoy, no así 10, 15 o 20 años atrás. Ha avanzado muchísimo y se puede generar mejor acceso. Y eso, por ejemplo, las guías que se usan para patologías crónicas son las guías que se usaban cuando yo trabajaba en el 2009 en CEFAM, 10 por ahí, y que ya se venían usando 10 años atrás. Bien. Bueno, si yo tuviera a la ministra, le diría que en Expo Salud 2024, en un excelente panel de profesionales, salió una idea que yo pensé que Rinat la iba a reforzar. Y es buenísima. Y es buenísima, porque Chile fue pionero en el etiquetado de alimentos. El etiquetado. Pionero a nivel mundial. Ya está. Sí. Pero podemos ser también pioneros en etiquetado verde. ¿Te gustó mi idea? Me Lo que pasa es que esa ya la había dicho. Me encantó. Bueno, entonces ahí vamos a hacer algo para que eso resulte. Etiquetado positivo. El etiquetado positivo, sí, hace mucho tiempo que le doy vuelta a esa idea y creo que hay que hacerla. Sí, qué bueno. Porque a propósito, por ejemplo, una bebida light no tiene ningún sello, pero no es un alimento verde. Exacto. No es saludable, claro. Así que bien. Está buena la idea, buena. Amigas y amigos, es hora de dejar atrás entonces las recomendaciones genéricas y avanzar hacia una era de salud verdaderamente personalizada. Agradecemos enormemente y con este fuerte aplauso a nuestros panelistas por compartir sus conocimientos y a ustedes también por ser parte de esta interesante y enriquecedora jornada. Así que una alimentación personalizada no es solo una opción, sino que es el camino hacia un futuro más saludable y preventivo para todas y todos. Así que muchísimas gracias. Nos ponemos en el centro para la foto oficial y los invitamos a permanecer ahí porque ya seguimos con nuestra siguiente Muy bueno, te voy a mesa de conversación.